Son las 6 de la mañana de este martes 6 de septiembre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy, el Consejo de Estado, el mismo que mantuvo a Gustavo Petro contra viento y marea, el mismo que condenó a la Bogotá que estamos viviendo a 100 años más de soledad, está destituyendo al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, por orden de su jefe, el presidente Santos. Qué dolor tener que decir que una alta corte tiene jefe. Lo tienen todos. Las cortes están arrodilladas, especialmente la Constitucional y el Consejo de Estado, arrodillados ante Santos, y el Consejo Superior de la Judicatura, pues siempre. La Corte Suprema de Justicia está dando muestras de alguna independencia, por lo menos en algunos casos. Pero qué dolor. Hoy, en jornada continua, el Consejo de Estado sesionará para sacar del camino al hombre que dice la verdad, al hombre que defiende los derechos de los colombianos, al católico integral que defiende los principios de una civilización cristiana que tiene más de 20 siglos, de lanzar sobre el mundo su faro luminoso de verdad y de amor. El Procurador General de la Nación será destituido hoy, para vergüenza de los colombianos, por orden del Presidente de la República, que no se sacia en sus odios. Ese es el Presidente de la Paz. ¿Qué va a pasar con la Procuraduría? Lo que sabemos es qué va a pasar con Ordóñez, que desde mañana será, como lo dijimos, mártir de la civilidad colombiana y candidato obvio a la presidencia de la República. Ese es el negocio que está haciendo hoy el Consejo de Estado, siguiendo la voz del amo y detrás de una vergonzosa ponencia de una nueva magistrada a la que ya le pagaron con mermelada el valor de la ponencia. Lo habíamos dicho no una vez, sino 1000 veces, y ya hoy nos acompaña el diario El Tiempo con ese mismo decir. Para El Tiempo, bandas criminales y el ELN están copando los espacios que deja libre las FARC. Por supuesto, mentiras, porque agrega El Tiempo que es una lucha por el combustible de la guerra que es el narcotráfico y seguramente también la explotación ilegal del oro en los ríos de Colombia. Esos negocitos los quieren todos y las FARC no los deja. No hay tales bandas criminales ni hay tal ELN. Las FARC se cambian de brazalete y seguirán en lo que llaman la guerra igual o peor que antes. Probablemente peor, porque ya no habrá ejército de Colombia que las enfrente. Esa es la situación. Lean hoy el diario El Tiempo. Los que están votando por el sí, por la paz, sepan que no hay tal paz, porque mientras exista narcotráfico y exista explotación ilegal de los ríos, todo seguirá igual o peor. Este es un problema que se ventila entre la sociedad colombiana y el narcotráfico. Y en los acuerdos con las FARC está perfectamente pactada la conservación del narcotráfico como fuente incesante de recursos para los bandidos. No hay sobre eso la menor duda. De manera que se acabó la paz antes de empezar. Ya dirán que no son las FARC. No, es que son las bandas criminales. No, es que es el ELN. Doctor Per, negocie rapidito con el ELN para que todo esto vuelva a la normalidad. Mentiras, mentiras. Mientras se mantienen las causas, los efectos se producen. Es un principio de lógica elemental que funciona también en política. Seguimos en lo que llaman la guerra. ¿Qué nos importa el brazalete
que lleva el tipo que nos mata. La Constitución colombiana será la más larga, antitécnica e idiota del mundo de hoy y de todo el mundo del constitucionalismo. El constitucionalismo empieza sin duda con la Revolución Francesa, el constitucionalismo escrito, porque traíamos la Constitución consuetudinaria de la Gran Bretaña, que no viene a nuestro cuento. En el constitucionalismo escrito no ha habido nada tan imbécil, nada tan largo, nada tan antitécnico. Ya la Constitución del 91 batía todos los récords. Una de las constituciones más alrevesadas, imperfectas, enredadas, que nunca se produjeron. Pero bueno, ahora le meten 297 páginas de basura, de disposiciones que no cambiarán nunca. Los que votan por el sí recuerden que están votando por una constitución y por un país que no podrá cambiar jamás. Convertido ese mamotreto en un acuerdo especial, se vuelve supraconstitucional. Y ahí lo tendremos para siempre, y lo tendrán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. A nadie se condenó a una esclavitud tan larga y dolorosa. El sí es además la quiebra fulminante del país por varias generaciones. Nadie ha podido contestar esa pregunta y nadie ha podido responder tampoco a esa afirmación nuestra. El sí es la quiebra de la nación, la quiebra irreparable. ¿Cuánto valen las pensiones de jubilación a todos los campesinos colombianos? No hay presupuesto en la nación que alcance, ni lo habrá. ¿Cuánto vale pasarle todas las vías de tercera generación a la nación? Es una suma sencillamente incalculable de dinero. ¿Cuánto valen las obras de infraestructura para las zonas de reserva campesina, para los sitios de las FARC? ¿Cuánto valen, además de las vías de comunicación, las distribuidoras de energía eléctrica, las escuelas, los hospitales? Lo que está pactado en ese mamotreto, no hay con qué pagarlo. Y mientras tanto, la productividad del país se va al demonio, por una razón obvia, porque acaban con la propiedad privada en Colombia, que es el soporte de la productividad. La propiedad privada se acaba. 3 millones de hectáreas para empezar, y 7 millones de lo que llaman la formalización. La formalización no es otra cosa que la violencia, de hecho, ejercida contra tantas formas de posesión continua que hay en el campo colombiano y que quedarán en manos de las FARC. 10 millones de hectáreas. Nadie pensó nunca en una reforma agraria tan brutal, tan estúpida, tan anacrónica como esa. Bueno, tal vez estoy exagerando. Fidel Castro pensó y la ejecutó, y Chávez también. Resultado en ambos países, el hambre. Para allá vamos. La conferencia de las FARC del 17 al 23 de septiembre. Dicen que con prensa lo que será aquello. La inflación negativa. Bajaron los precios en agosto como era exactamente obvio que bajarían. Una vez que pasó el paro camionero y que ya los camiones pudieron llegar llevando las papas y la cebolla y el maíz a las distintas regiones del país, bajaron los precios. Le quebramos el espinazo a la inflación, dice Santos. Sí, señor, cómo no. Usted recibió la inflación en un poco más del 2% y la tiene en más del 8%. Usted, por irresponsable, por ese gasto público desbordado, por la mermelada a todo vapor, multiplicó por 4 la inflación en Colombia en los 6 años de su malhadado gobierno. ¡Qué orgullo!, ¿no es cierto? ¡Qué orgullo, doctor Santos! ¿Y qué pasa con Luis Alfredo Ramos?
Hablaremos con el senador Alfredo Ramos, con su hijo, porque lleva 3 años Alfredo Ramos metido en una cárcel, porque es peligroso para la sociedad. Esta es la detención precautelativa más infame que hay en América, solo comparable con la de Leopoldo López. Así, estamos a la mano, a la mano. Y las indicaciones y las acusaciones contra el uno y contra el otro son igualmente baladíes, igualmente estúpidas, igualmente desaconsejadas. Luis Alfredo Ramos y Leopoldo López son la misma cara de la misma moneda, la persecución política contra la oposición legítima a un régimen dictatorial. La condena de Andrés Felipe Arias, analizada por él mismo. Está circulando por todas las redes sociales una declaración de Andrés Felipe Arias hecha desde abril de este año, donde da cuenta de lo que fue el proceso en su contra, el más inicuo de todos los procesos, que terminó con un castigo de 17 años, el que por supuesto no se le impondrá a ninguno de estos multiasesinos de las FARC. Claro que no, claro que no. Aquí la cárcel precautelativa como la de Alfredo Ramos y sancionatoria con unos niveles de crueldad y de injusticia sin orillas, como la condena de la Corte contra Andrés Felipe Arias, son demostración clara de lo que nos va a pasar después de la Justicia Especial para la Paz. Si esto es todavía con tribunales que no son totalmente nombrados por las FARC, imagínense ustedes, señores, lo que viene. A indagatoria Palacino por Saludcop. Al fin, el fiscal general de la Nación está haciendo cosas sensatas y cosas valerosas. Su recuerdo de que sin fumigación aérea no habrá paz en Colombia y la necesidad de que se vuelva a ese sistema y se lo enfrente de fondo es una prueba de ello. Y ahora este llamado a Palacino, con todas las implicaciones que eso tiene. Palacino se llevó del país una cantidad inmensa de dinero. Dicen que los recursos están en el sur del continente, teníamos entendido que también en la Florida. ¿Qué bien haría el fiscal general de la Nación en darle un vistacito a lo que hizo Palacino, a lo que hizo Saludcop, con el centro médico que se está construyendo al frente de Hato Grande en Bogotá? Simplemente una expoliación. Palacino quería ese centro médico para él, centro médico que era de todos los médicos importantes de Colombia, bueno, de una gran cantidad de ellos. La Contraloría hace hallazgo fiscal en el contrato con Natalia Springer. Parece pues que al caído caerle, la señora Natalia se quedó sin su sustento y sin su amigo el fiscal general de la Nación, y ahora le preguntarán por los contratos, y en todos los contratos habrá hallazgos fiscales porque ningún contrato de ella es regular. De eso, partan de esa base con absoluta seguridad. En Sucre, sur del Cauca, hubo 3 muertos y 1 herido. Unos bandidos armados de fusil entraron a una casa campesina y asesinaron a 3 personas y dejaron muy mal herida a otra, a una cuarta. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Ahora dirán que es el ELN. No, es esa mezcla amorfa de violencia que gira alrededor del narcotráfico. El sur del Cauca es una zona de narcotráfico. Ayer hubo una alarma de bomba en un sitio crucial de Bogotá, sobre alrededor de la calle 86, por allá con la carrera 11, estuvo acordonada la zona un buen rato. ¿Qué pasó? No tenemos noticia. El presidente Obama cancela reunión con el presidente filipino. El presidente Obama se va para el Asia con unos augurios muy dudosos,
Cristina Londoño nos lo contará desde los Estados Unidos. Pero es que el presidente filipino lo trató con palabras soeces. Le dijo cosas totalmente impublicables y Obama canceló la cita que tenía con él. 2 ataques suicidas en Kabul, la capital de Afganistán, en la zona diplomática de la ciudad, dejan 24 muertos. 6 explosiones en parte de Siria dominada por el gobierno. Decenas de muertos. ISIS, por supuesto. El terrorismo a toda marcha. Habrá que ver cuándo hacen un acuerdo de paz con ISIS para convertirlo en gobierno. Nos imaginamos que muy pronto. Hay que mandar a Roy Barreras para que haga rapidito ese acuerdo con ellos. La dosis de ayer en esta materia, 2.700 rescatados por el guardacosta italiano en las aguas del Mediterráneo. Encontraron 15 personas muertas. Todos esos rescatados, ¿a dónde van? ¿Y por qué salieron de sus hogares corriendo todas esas contingencias y metiéndose en unas balsas sobrecargadas para un transporte inhumano hasta las playas de Europa? ¿Cuántos logran sobrepasar el guardacostas? Preguntas que se pierden en la nada. Nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Están muy alarmados porque Norcorea lanzó otros 3 misiles de prueba, obviamente con capacidad de llevar cargas nucleares. ¿Y para qué se reúnen esos señores? ¿Para qué se reúnen? ¿Para nada? ¿No hay otras maneras de perder el tiempo? Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, en septiembre 6 de 1815, el Libertador escribió uno de los más grandes documentos políticos que se escribieron en América Latina, la llamada Carta de Jamaica, que por supuesto tan pocos han leído y tantas tan valiosas instrucciones tiene para todo el que lo haga. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, la directiva del presidente Juan Manuel Santos, en donde establece lo que los funcionarios públicos pueden hacer en el plebiscito, ya está rodando en los medios de comunicación y hay que decir que se salta a la torera las indicaciones de la Corte Constitucional y pone a los funcionarios en campaña, literalmente hablando, y por consiguiente en contienda. La directiva comienza recordando el artículo 22 de la Constitución, en el que dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, como si lo que de verdad se estuviera decidiendo en el plebiscito es la paz y no los acuerdos del grupo narcoguerrillero de las FARC con el gobierno, que eso es lo que se está decidiendo. Dice también esta directiva que los servidores públicos tienen el deber permanente de informar a los ciudadanos sobre los asuntos de orden económico, político y social. Dice que los servidores públicos podrán participar en actos de proselitismo electoral y promover la votación por el sí o por el no al acuerdo final, y señala que podrán invitar a los ciudadanos a apoyar cualquiera de las opciones. Además, podrán utilizar bienes del Estado y recursos del Tesoro Público para la campaña. Dice que en igualdad de condiciones, aunque eso sí, señala la directiva que los servidores públicos podrán pronunciarse públicamente en favor de la paz en cualquier momento y sin restricciones. Si para el gobierno lo que se está diciendo en el plebiscito es la paz, pues es obvio que la orden a los funcionarios es que sea por el sí, por la paz, ¿no? En definitiva, el gobierno ya desplegó todo su arsenal para el plebiscito, saltándose a la torera las 127 restricciones que la Corte hizo para este tema. ¿Qué tiene que decir a esto la Corte Constitucional? Pregunto, o ya se entregó. ¿Y de qué paz estamos hablando cuando el país se lo tomó la violencia con unas FARC disfrazadas de BACRIM y de ELN? La Corte Constitucional se entregó hace tiempo, si máxime cuando con la salida del magistrado Pretel fue reemplazado por el magistrado Arrieta, es decir, el magistrado auxiliar de la señora Calle. Entonces es calle y calle, hágame el favor, calle y calle.
los funcionarios públicos haciendo campaña por el sí con los recursos públicos, con el dinero suyo, querido contribuyente, para opinar en contra suya y para mover a los colombianos a que aprueben un tratado que los colombianos no conocen, un supuesto tratado, un acuerdo final con unos bandidos que entrega al país a esos bandidos por las próximas generaciones, no por un rato más. Para eso, los recursos públicos y los funcionarios públicos. Nunca hubo una intervención tan directa y tan oprobiosa de los funcionarios públicos en política. Ya va entendiendo Montserrat por qué. Hoy mismo destituyen al procurador Ordóñez para no oír, entre otras, mañana lo que Ordóñez habría dicho sobre este exabrupto, sobre la declaración de los servidores públicos con la plata de todos los colombianos haciendo política en favor de Santos. Esto, en últimas, es un plebiscito del gobierno, el plebissantos. Cuando usted vaya a votar sí o no, piense en que está votando sí para apoyar a Santos y a su gobierno, no para enfrentar la más ignominiosa dictadura que Colombia ha tenido que soportar en toda su historia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 6 de agosto, 6 de septiembre del año 16. Son las 6:26 de la mañana. Como lo decíamos ayer, como lo confirmó el director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, hoy definitivamente despedirán al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, según órdenes impartidas por los camaradas al presidente bolivariano de Colombia. Lo anterior obedece a las presiones que viene ejerciendo el sátrapa colombiano ante el Consejo de Estado para así consumar la entrega del país al castrochavismo como prerequisito para la firma del acuerdo con sus socios los narcoterroristas de las FARC, acuerdo que se consumará el próximo 26 de septiembre en Cartagena de Indias. Como lo dice hoy don Eduardo Mackenzie, a Juanpa le llegó el momento de cumplirles a las FARC, doctor Londoño. La hora de cumplirles a las FARC, sí, la hora de cumplir la entrega total de un país indefenso, y para eso hay que liquidar al defensor de los derechos humanos, al defensor de la institucionalidad, al defensor de las leyes de la República y de los valores en que ellos están inscritos, al Procurador General de la Nación. Las FARC reciben lo que exigieron y Santos les cumple. Y hoy les entrega en cabeza de plata, en bandeja como de a plata. Salomé, ¿perdón? En bandeja de plata. ¿Qué dije yo? En cabeza de plata. Perdón, en bandeja de plata, como a Salomé, la bailarina que ella le entregaron en bandeja de plata la cabeza sangrante de San Juan Bautista. De manera que la historia se repite. Hoy, pues, el Consejo de Estado cometerá este acto atroz contra la democracia colombiana. Nos quedamos aparentemente sin defensa. Así es. Pero vamos a ver, William, porque ¿quién reemplaza al Procurador General de la Nación en sus ausencias temporales? La viceprocuradora. O definitivas. La viceprocuradora. Claro, la viceprocuradora. No hay otro procurador, ni van a nombrar procurador para 2 meses. El procurador lo van a nombrar para 4 años que empiezan en enero. De aquí a diciembre será la viceprocuradora la que lleve la voz del Ministerio Público y por lo mismo de la sociedad colombiana. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, aquí en los titulares en Estados Unidos está el viaje del presidente Barack Obama al Asia, el último de su mandato después de 8 años en el poder, y un viaje que ha sido marcado por momentos bastante tensos con distintos líderes mundiales. Algunos críticos de Obama están recordando que él llegó a la Casa Blanca prometiendo que Estados Unidos iba a ser el amigo del mundo y bueno, se encuentra con situaciones bastante turbulentas. La más destacada aquí es con el presidente filipino Rodrigo Duterte, que
está librando una guerra sin cuartel contra las drogas y su gobierno ha sido señalado por casi 2.500 muertes a manos de vigilantes, muertes extrajudiciales. El presidente Obama dijo que le expresaría su preocupación en una reunión que tenían programada y el presidente filipino, pues le dijo a Obama HP. Dijo que si lo cuestionaba acabarían incluso revolcándose en el lodo como cerdos. La Casa Blanca claramente canceló la reunión entre Obama y el presidente filipino, y Obama lo describió como un líder bastante colorido. También hubo tensión en China. Cuando el presidente llegó, le tocó bajarse por la parte de atrás del avión. No había unas escaleras especiales para que llegara a la alfombra roja. También estuvo el incidente de una mirada de hielo entre él y Vladimir Putin de Rusia, y las diferencias entre ambos países en torno a Siria, y también tensión con el presidente turco Erdogan. Esos son titulares, momentos tensos, y el presidente reconoció que estos son tiempos turbulentos en el mundo. Pero ahora vamos a hablar de la política, porque estamos a poco más de 2 meses de las elecciones y Donald Trump y Hillary Clinton están batallando por los estados bisagra, esos estados que pueden definir la elección. Ayer, por ejemplo, se encontraron en Ohio, los dos estaban en Cleveland, Ohio. De la campaña de Hillary les cuento que ahora se hizo de un avión 737, tiene el lema Stronger Together, más fuertes juntos, pero la sigue la controversia porque ya vamos en 275 días sin que Hillary Clinton tenga una conferencia de prensa formal. Sin embargo, en su avión sí pudo contestar preguntas de algunos de los periodistas que la están acompañando en estos viajes, específicamente sobre el escándalo de los correos electrónicos cuando estaba como secretaria de Estado. El FBI reveló un resumen de las interrogaciones que le hicieron, de una de las interrogaciones que le hicieron a Hillary Clinton, en la que sale que casi 40 veces diciendo que no se acuerda si algo era clasificado, qué quería decir esos correos electrónicos que tenían una pequeña C en un círculo, eso quiere decir clasificados. Dijo que no se había acordado tampoco si había recibido algún tipo de entrenamiento sobre material clasificado, y culpó a su staff, a la gente que trabajaba para ella, por haber borrado 23 días de correos electrónicos. También en los titulares está que ayer Hillary Clinton sufrió un fuerte ataque de tos. Hay varias rumores, ha habido muchas especulaciones sobre su salud, sobre todo de parte de sus rivales, y bueno, sufrió otro ataque de tos que ha llevado a rivales a decir que ella no está bien de salud. Sin embargo, en medio del ataque de tos, Hillary dijo que es que cada vez que piensa en Donald Trump se le disparan las alergias. Donald Trump, por su parte, se peleó con un importante legislador republicano de Arizona, Jeff Flake, quien criticó a Trump por haber anunciado una postura sobre inmigración tan fuerte como lo hizo la semana pasada. Y aunque Trump pareció mandar a la porra a Jeff Flake, pues estamos viendo que ha habido cambios entre lo que dijo en ese discurso en Arizona. Por ejemplo, le preguntaron en su avión, unos periodistas que lo estaban acompañando, le preguntaron que si él estaba pensando, reiteraba que ningún indocumentado de bien que estuviera en este país podría legalizar su situación sin tener que salir y volver a entrar. Donald Trump no confirmó esto, y era algo que sí había dicho en su discurso, que como sabemos le ganó tantas críticas dentro del propio Partido Republicano, que le ha insistido que tiene que conquistar a las minorías. Este fin de semana estuvo tratando de conquistar minorías en iglesias afroamericanas, y ahora parece que quisiera tratar de acercarse a los hispanos que están tan enfurecidos con él. Ninguno de sus dos asesores máximos, como es su compañero de boleta Mike Pence, o también Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, que ha sido uno de sus principales asesores, han podido descifrar la postura migratoria de Donald Trump, que esperemos se vaya aclarando en los próximos días.
claramente se tendrá que aclarar en el primero de 3 debates presidenciales, que es el 26 de septiembre en Nueva York. Hillary Clinton le sigue llevando la delantera a Donald Trump, pero él ha tenido un importante repunte en los últimos días. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Parece increíble, ¿no? Pero las diferencias entre Donald Trump y Hillary Clinton se han estrechado hasta el punto en que estamos hablando de 2 o 3% en la votación total. Recuerden que en los Estados Unidos hay un sistema electoral bastante complicado y los Estados Unidos no eligen por número de ciudadanos, sino por número de estados en los que cada uno de los contendientes, de los candidatos, tenga mayoría. Pero de todas maneras, aquella diferencia de 10, 12, 14 puntos desapareció. Y ahora estamos hablando de 2 o 3 puntos. Los americanos no saben por quién votar. Pobrecitos, los pusieron a escoger entre 2 posibilidades, pues no digo que igualmente detestables, pero sí muy parecidas. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa de trabajo. Ayer el DANE publicó el dato más reciente de inflación, donde se indica que la misma cayó 0,32% en el último mes. Sin embargo, la inflación acumulada en 12 meses se ubica en 8,10%, comparada con el 4,74% de agosto de 2015, 3,07% en 2014 y 2,27% en 2013. Doctor Londoño, al iniciar este gobierno en agosto de 2010, la inflación acumulada era de 2,31%. Hoy, 8,10%. El presidente expresó ayer que se le había quebrado el espinazo a la inflación y que la misma había sido provocada por el fenómeno del Niño y la devaluación. No se atreve, doctor Londoño, el presidente, a recordar el paro camionero, que sin duda, y las centrales de abastos así lo indicaron en su momento, tuvo un impacto gravísimo en el incremento de los precios de los alimentos, que hoy bajan de manera significativa y jalonan la inflación a la baja. Seguramente el jefe del Estado prefiere evitar hacer mención a uno de los paros más prolongados y que dejó pérdidas por más de 2 billones de pesos. Los alimentos represados llegaron finalmente a su destino sin contratiempos y a un mejor precio. La inversión, doctor Londoño, de acuerdo con el informe del DANE, cayó un 1,8%, indicando que la economía, a pesar de los anuncios del gobierno, está pasando por un momento crítico. De hecho, tanto FEDesarrollo como ANIF insisten en que el crecimiento económico al finalizar 2016 estará cercano al 2% y no al 3% como espera el ministro de Hacienda, quien tuvo que recurrir a la emisión de TES por 8 billones de pesos para cerrar el año y poder iniciar 2017 con un presupuesto cada vez más limitado, pero con más compromisos. Titula el diario El Tiempo que crecimientos del 4,5% no se volverán a ver hasta el 2020, citando a FEDesarrollo y ANIF. No obstante, recordemos que viene la reforma tributaria, viene la actualización catastral rural con amplias exenciones para pequeños y medianos propietarios, ingentes inversiones que el gobierno ha comprometido en el plan de gobierno acordado con las FARC. El Estado colombiano, doctor Londoño, está quebrado y en sobregiro hoy, y el panorama a futuro no se ve mejor. Prosperidad para todos. ¿Será por eso que no giran la plata de las 4G? Pues pareciera, ¿no? ¿O será que no la tienen? O por eso, que es una manera de no tenerla. No tenerla equivale a no girar, y no pueden girar pues porque no tienen la plata. Están viendo a ver cómo les va con la colocación de TES por 8 billones de pesos, a ver cómo terminan el año. La situación es crítica y la baja en la inflación es pobrísima, 0,32. Creímos que iba a ser muy superior, porque es que el aumento de precios de los alimentos durante la época del paro camionero fue enorme como efecto de ese paro. 15% llegó a estar. Una vez que los camiones volvieron a llegar con la comida, era de esperarse que los precios volverían a su estado original. No volvieron.
y lo demuestra la inflación acumulada de más del 8%, con un aumento en el salario mínimo de, ¿cuánto fue? 7. 7%. 7 a principios de año, Bueno, sí, señor. entonces estamos en agosto y ya se perdió en septiembre y ya se perdió toda la plata del aumento del salario mínimo. La situación pues es delicadísima, la situación fiscal es insostenible y por eso se necesita la reforma tributaria a punta de IVA. Preparen los bolsillos. Tata Castro. Doctor Londoño, amigos oyentes, muy buenos días. Colombia hoy frente a Brasil en Manaos, octava fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Será a las 7:45 de la noche. El árbitro, el argentino Patricio Lostau. Colombia estará sin su volante de marca Daniel Torres por acumulación de amarillas y Teófilo Gutiérrez por lesión. Pero ¿quién reemplazará a Torres? Peque mantiene a Guillermo Celis, este jugador del Benfica, a Sebastián Pérez y a Wilmar Barrios. Son jugadores que conocen bien esa posición. No lo sabremos hasta que comience el partido. También está listo Santiago Arias, que no estuvo en el partido frente a Venezuela por sanción. Y vamos a ver si Juan Guillermo Cuadrado arranca de titular, porque frente a Venezuela ingresó al final del partido. Los últimos enfrentamientos entre Colombia y Brasil han estado marcados por el juego fuerte y sucio, además de los malos arbitrajes. Así que los jugadores, doctor Londoño, los jugadores colombianos tendrán que manejar con mucha inteligencia la provocación, el público y los fallos arbitrales que definitivamente no faltan frente a los brasileros. La selección nunca ha vencido a Brasil de visitante en eliminatorias. Es un buen reto para Pekerman, que ayer en rueda de prensa no dijo nada nuevo ni dio la alineación como de costumbre. Los otros partidos de hoy: Uruguay-Paraguay a las 6 de la tarde en Montevideo. Venezuela, el colero frente al líder Argentina sin Messi y sin Paulo Dybala, que fue expulsado en el partido pasado. Ese partido será a las 6:30 de la tarde en Mérida. Chile-Bolivia, séptimo y octavo a las 7:30 en Santiago. Perú, que es penúltimo, se enfrenta a Ecuador, que es cuarto, a las 9:15 de la noche en Lima. Pero definitivamente el más llamativo es Brasil-Colombia a las 7:45. A sumar puntos. Somos terceros con 13 puntos y Brasil quinto con un punto menos que Colombia. Vamos Colombia, doctor Londoño, a hacerle barra. A hacerle barra. Usted pronunció muy mal el nombre del delantero argentino que fue expulsado en el último partido contra Uruguay. Es que he mejorado mucho mi francés. No, es que ese no es francés. Yo sé, es que el que he mejorado es el francés. ¿Será? Bueno, en todo caso, ni parecido al nombre del delantero. Pero en fin, ahí vamos. ¿Qué pasará Colombia-Brasil? Todos a hacerle barra a Colombia, 7:45 de esta noche. Y en un minuto estaremos con Alfredo Ramos Maya, senador del Centro Democrático, generación del 14, e hijo del preso político más significativo en estos momentos, porque no ha sido condenado, porque contra él no hay ningún cargo serio, porque es considerado como un peligro para la nación y por eso para la sociedad colombiana y por eso lo tienen metido en una cárcel. Podía ser perfectamente presidente de la República, como Andrés Felipe Arias, como Oscar Iván Zuluaga. A todo el que aparece aquí con posibilidades de ser presidente le cae la justicia, no la justicia colombiana, sino la justicia Santos Farc. En un minuto, Alfredo Ramos Maya estará con nosotros en la Hora de la Verdad.